El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y como cada viernes nos escuchamos a través de la radio tradicional, pero también a través de diversas plataformas digitales y la aplicación del IMER. Y el día de hoy tenemos de nueva cuenta a una gran invitada que nos ha acompañado en otros programas, quien es Luz Marcela Villalobos Andrade. Ella es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la FLACSO, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. También fue presidenta de Amnistía Internacional México y actualmente pues es integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. Y nuestra querida Marcela Villalobos pues nos va a platicar sobre un tema que ha sido muy mediático en tiempos recientes, sobre la Guardia Nacional. Y pues bueno, esta Guardia Nacional que ha fungido como autoridad de seguridad pública en México, que a grandes rasgos pues nos han dicho que se va a encargar de proteger a la ciudadanía, de combatir al crimen organizado, de garantizar mayor seguridad al interior del país. Pero quisiera que Marce, que nos explicaras pues cuál es su estructura, las funciones, si tiene carácter militar, incluso cuáles son sus diferencias con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o básicamente hacen lo mismo. Claro que sí, Jessica, mucho gusto saludarte nuevamente y también a tu audiencia. Y pues así es, estamos nuevamente con este tema de la Guardia Nacional. Si recordarán, la Guardia Nacional se creó en este sexenio, fue una de las propuestas del presidente Andrés Manuel desde el inicio incluso cuando fue presidente electo. Y entonces básicamente lo que hizo fue, digamos, eliminar lo que existía o lo que conocíamos como la Policía Federal para crear este nuevo cuerpo que se llamó Guardia Nacional. Cuando se creó, de hecho, cuando hubo una modificación incluso a la Constitución para crear la Guardia Nacional, pues al final estaba integrada, o sea, la característica o la diferencia entre la Guardia Nacional con lo que estaba con pues otras, la Policía Federal como la conocíamos, tiene que ver con justamente con quienes la integran, ¿no? La integración, la adscripción seguía siendo la misma, digamos, a la Secretaría de Seguridad, que en este sexenio se cambió el nombre a Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces lo que hacía la Guardia era, más bien empezó a sumar a sus filas a elementos castrenses, a la tropa, digamos, a elementos del ejército mexicano. Entonces, cuando se creó este órgano, lo que se quería, de hecho, desde el inicio, desde el 2018 que se propuso, en 2019 que se aprobó, era que justamente este órgano estuviera más bien adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional, que en ese momento lo que dijeron fue no lo hagamos así, dejémoslo únicamente adscrito, es un órgano civil, dejémoslo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y entonces al final pues desaparecieron la Policía Federal, varios de sus elementos integraron las filas de la Guardia Nacional, que al final después los fueron pues hartando, digamos, hasta cierto punto, hasta correrlos a todos o liquidarlos, en fin. Fue un proceso complejo, digamos, para quienes formaban parte de la policía, que sin más ni sin ningún análisis o evaluación de por medio terminaron saliendo de la peor forma, diría yo, de una corporación de tantos años que por supuesto había que revisarse, ¿no? Entonces lo que pasó después fue lo que quedó en la Constitución, un elemento importante tenía que ver con uno de los transitorios, que era pues que las Fuerzas Armadas, digamos, ya integrando esta Guardia Civil en la Constitución, era un cuerpo civil, a diferencia de un cuerpo militar, digamos, es que había como varios principios o principios importantes que tenían que quedar, que es un cuerpo que tiene que estar, digamos, adscrito o fiscalizado, digamos, por un cuerpo civil, con controles civiles, tendrá que ser su actuación de manera temporal, con reglas, digamos, muy claras para evitar violaciones de derechos humanos, como ya las hemos visto en otras ocasiones. Entonces, creo que desde sociedad civil lo que nos ha preocupado mucho desde hace tiempo, desde hace muchos años, esto en lo que llamamos, digamos, militarización, y como que un poco hasta incluso nos hemos enfrascado en la definición misma de militarización, que tiene que ver con justo cómo se le va dando, digamos, diferentes funciones militares, civiles a militares, o la disciplina militar incluso puede estar
integrada en funciones civiles. Por eso vemos también incluso disciplina militar en policías estatales o municipales, etcétera. Esto se le conoce como un proceso de militarización que viene desde muchos años atrás, ni siquiera con Calderón. Desde mucho antes ya veíamos la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, en tareas civiles, digamos, sobre todo de seguridad pública. Pero Oye, lo que Marcel, no... Sí, y dime. ahorita perdóname que te interrumpa, pero por ejemplo, ahorita que comentas este punto de la adscripción militar, es decir, de cambiar todo lo que es la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, que converge este mundo civil y ahora también este mundo militar dentro del tema de seguridad nacional, pues ¿qué implicaciones tiene o cómo podemos identificar que realmente pudiéramos estar cayendo en un escenario pues de militarización del país? Porque es un tema muy polémico y que se ha debatido por varios años, sobre todo en la última década, en el cual pues se busca que no esté el ejército en las calles, pero que también esté una policía federal profesionalizada. ¿Qué hay de este tema? Claro, es bien importante lo que mencionas porque justo a eso iba, ¿no? O sea, no nos podemos enfrascar en una definición, o sea, llamémosle como quieran, pero lo que nos tenemos que preguntar o debatir sobre todo tiene que ver con si ha funcionado o no que las Fuerzas Armadas, que la tropa, digamos, que la actividad castrense esté en las calles, esté atendiendo tareas de seguridad pública. Y desafortunadamente la evidencia es que no, o sea, no ha funcionado desde hace 18 años que las Fuerzas Armadas siguen en las calles. Primero en esta declaración de la guerra contra el narcotráfico, pues lo que hemos visto más bien es que al contrario, lo que ha hecho es incrementar la violencia, porque al momento en el que pones a un órgano que está entrenado para la guerra, o sea, literal, está entrenado para matar al enemigo, en algún punto nos convertimos en el enemigo o la población civil se convirtió en la enemiga. Entonces, cuando empiezan a sacar armas con este pretexto Calderón, o armas de uso exclusivo del ejército, para atacar, digamos, al narcotráfico, lo que pasa es que el narcotráfico pues también empieza a armarse de la misma forma para responder a esas agresiones. Y desafortunadamente en el camino, lo que pasó es que ha incrementado la violencia, pero además ha habido muchas personas que han sido víctimas también, que no tenían nada que ver y que muchas veces, digo, desafortunadamente Calderón le llamaba daños colaterales. No tendrían que ser así y son muchas víctimas, personas que han perdido la vida, que han sido asesinadas, ejecuciones extrajudiciales, desaparecidas también. Hay documentación de desapariciones forzadas por parte de la Marina y del Ejército, digamos, en esta lucha o en esta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, esas personas, esas víctimas que hemos visto durante todos estos años, ejecuciones de varias personas al mismo tiempo, pues no son hechos aislados, o sea, han sido parte de los últimos sexenios y ahora incluso en la conmemoración del 10º aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Son 10 años y que se ha comprobado que efectivamente fue el ejército. Informes indican que fue el ejército quien sabía y que supo de la desaparición de los normalistas. Entonces seguimos dándole más poder, más dinero a las Fuerzas Armadas, ya no solo para hacer tareas de seguridad pública, sino también para hacer otras funciones civiles, que incluso desde el constituyente, digamos, las personas quienes crearon la Constitución Política de México, jamás, nunca se hubieran dicho, nunca se hubiera imaginado pensar que esto hubiera sido posible. Y lo que hizo ahora el Congreso de la Unión fue cambiar esa idea que el constituyente tenía de no darle más poder a las Fuerzas Armadas, y lo que hacen es cambiar, eliminan esta prohibición constitucional de la participación militar en asuntos civiles, y lo que hace en este cambio del 129 constitucional es justo darle más poder. Entonces, o más bien no limitar esa participación en espacios civiles. Entonces, creo que aquí lo que faltó fue escuchar sobre todo a las víctimas de este país que han estado, o sea, vemos ahora ejemplos en Sinaloa, en Chiapas, en Guanajuato, en Jalisco, en varios estados que están casi que con toque de queda. O sea, digamos que lo que hicieron ahora con la Guardia Nacional se hacía de facto, digamos, ya no, lo único que hicieron fue nada más cambiar en la Constitución, porque la Guardia Nacional ya estaba adscrita, digamos, a la Sedena. La mayoría, si no es que ya casi el 100% de la corporación de la Guardia Nacional son militares, lo que hace también que sea un fuero militar, y ese fuero militar hacer o actuar en nombre de la seguridad nacional también lo hace opaco, es decir,
las Fuerzas Armadas no rinden cuentas a la sociedad como si lo hace una corporación civil. Deciden, digamos, la mayoría de sus acciones o de sus actos en nombre de la seguridad nacional, lo reservan, lo ocultan, no brindan información y entonces difícilmente sabemos qué pasó, por ejemplo, en detenciones arbitrarias, en ejecuciones extrajudiciales, en desapariciones forzadas, que así como con Calderón, con Peña Nieto estuvieron a la orden del día, siguen siendo una realidad. En este sexenio se han documentado 16 ejecuciones extrajudiciales, posibles ejecuciones extrajudiciales, que difícilmente, digo, ojalá que no sigan pasando, pero esto ha sido la regla durante los últimos años. Oye, Marce, y pues bueno, pones en el escenario varios puntos, sobre todo por los altos índices de inseguridad a nivel nacional, en el cual, pues bueno, hay varias encuestas como la ENSU, de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en el cual pues, más del 60% de la población no se siente seguro en la ciudad en la que habita, ¿no? Y lamentablemente, pues hemos visto que la seguridad ciudadana, es decir, desde el enfoque civil, pues es que no tenemos a policías, a grupos de movilidad que sean adecuados, que estén capacitados, que sean profesionalizados, que incluso caen en muchos escenarios de corrupción que sin duda se suman a este más del 96% de impunidad en México. Entonces, sí es un escenario bien complejo y que también nos pones este contexto que pues la Guardia Nacional tiene funciones militares y que su colaboración o participación en las calles, es decir, con la ciudadanía, pues tampoco ha sido la más adecuada porque vaya, ha fallado mucho el sistema nacional a nivel e incluso a local también, en el cual, pues bueno, está el crimen organizado, está la Guardia Nacional, está la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal y a nivel local. Entonces, es un cúmulo de condiciones pues que representan un gran desafío y que lamentablemente pues como nos comentas desde hace varios sexenios se ha visto que los militares pues tienen este tipo de actos que van en contra de la sociedad mexicana, en el cual pues bueno, han sido registrados enfrentamientos entre la sociedad civil y la Guardia Nacional, en el cual pues muchas personas han perdido la vida, muchas personas han sido detenidas, han sido lesionadas también y que pues se han dado muchos abusos, muchas quejas, sobre todo por cuestiones de extorsión, de intimidación, de abuso sexual, de tortura. Entonces, me parece que son quejas y preocupaciones muy determinantes, muy importantes, que se tienen que seguir visibilizando, pero también por otra parte, bueno, me cuestiono cuál es la vía adecuada para poder mejorar estos índices tan bajos de seguridad que tenemos en México. Pero vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, no le cambie. Estamos con Marcela Villalobos, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, y estamos platicando de un tema muy importante que nos ocupa a todas y a todos, este derecho a la seguridad y también este tema de la Guardia Nacional. Volvemos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos. Amigas, amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya volvimos de una breve pausa. Estamos con Marcela Villalobos, quien además de que fue presidenta de Amnistía Internacional México, pues actualmente es integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, y estamos platicando sobre la Guardia Nacional, cómo es que se ha planteado estos cambios importantes, esta reforma en el cual pues se busca adscribir definitivamente a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, que la Guardia Nacional ya participe en el mundo civil, es decir, de la sociedad mexicana, de la ciudadanía de a pie, y pues que sin duda va a tener muchos desafíos porque Marcela pues nos platicaba
de los altos índices de inseguridad que se viven en el país, pero también que hay muchas quejas y denuncias en contra de la Guardia Nacional, porque no es un tema reciente, es un tema que lleva varios años, incluso décadas, podríamos pensar, y que se ha dado este enfrentamiento con civiles entre personas que están en la milicia o que forman parte del ejército. Entonces, pues se han lesionado los derechos, se han cometido homicidios, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, abuso sexual, tortura, muchos temas que sin duda nos preocupan y nos aquejan como sociedad mexicana. Pero querida Marcela, ya volvimos de esta breve pausa y quisiera que nos explicaras, por ejemplo, qué es lo que hacía la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir, este sistema de policía o sistema a nivel nacional de seguridad con la ciudadanía y pues cuál era la diferencia de las atribuciones que en dado caso tenía este sistema militar y por qué ahora pues ya se busca que estén en un mismo escenario. Claro, bueno, anteriormente o como había sido siempre, el tema es la Constitución, ¿no? Lo que la Constitución, digamos, le permitía hacer a las Fuerzas Armadas y era que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas tenían que permanecer en los cuarteles. Hay diferentes funciones que están también, obviamente, como temas de desastres naturales y otras cosas que están adjudicadas a las Fuerzas Armadas, pero lo que pasó en este sexenio fue que se les empezó a dar mucho más funciones, atribuciones, por supuesto recursos, y cada peso que se le da a las Fuerzas Armadas pues es un peso menos que se le brinda a otros programas sociales, por ejemplo, ¿no? Esto obviamente es sin una rendición de cuentas, no se ha hecho una evaluación de si realmente todas estas funciones civiles que ya se les dieron a las Fuerzas Armadas están resultando o sea, se ha tenido algún beneficio. Y lo preocupante de esta reforma me parece, sobre todo porque ya en temas de seguridad pública ya no es, como tú decías, no es un tema nuevo ni reciente, ha sido así desde hace, bueno, desde hace al menos un par de décadas, tiene que ver más bien con la legalización de que las Fuerzas Armadas, que es una institución históricamente opaca, digamos, lleve cualquier tipo de tareas gubernamentales civiles ajenas a la disciplina militar. O sea, y civil me refiero a, o sea, ya, por ejemplo, construyen caminos, entregan libros de texto, pero podría incluso ser una posibilidad de que algún miembro de las Fuerzas Armadas renuncie a su cargo o cuando termine su mandato, 6 meses después, puede incluso aspirar a un cargo político, a un cargo público. Eso es lo que también resulta preocupante dada la historia del país, la historia del continente en Latinoamérica, y que justamente lo que vemos pues es, no hay, digamos, desafortunadamente no vamos a ver algo diferente o nuevo. Lo que las legisladoras y legisladores al aprobar hicieron fue no abrir un parlamento abierto, no mostrar evidencia de que esto que ha pasado los últimos 6 años va realmente a traer paz. No es así, no es verdad. Hay informes, hay reportes, hay recomendaciones de órganos internacionales de derechos humanos como la ONU, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso sentencias de la Corte Interamericana en donde le dicen al Estado mexicano: tienes que plantear una estrategia para desmilitarizar México, seguir los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, esta historia que nos muestra que el militarismo y la militarización son contrarios al respeto a los derechos humanos y a los valores civiles que cualquier democracia y Estado de Derecho tiene, pues es lo que nos preocupa también como sociedad, o lo que nos debería de preocupar. Y en el qué hacer, por supuesto que hay también múltiples informes, propuestas sobre el qué sigue, digamos, para desmilitarizar México, porque eso al final fue lo que nos dijeron. O sea, al inicio, cuando se creó la Guardia Nacional y se hicieron estos transitorios con los principios y demás, también se dijo que las Fuerzas Armadas estarían en las calles hasta el 2028. 25, me parece, no recuerdo exactamente el año, pero después se modificó 2 años después para aumentar el tiempo de que las Fuerzas Armadas estarían en las calles, y ahora que tienen mayoría en el Congreso, pues deciden modificar la Constitución para incluso ni siquiera dar un tiempo límite en el que las Fuerzas Armadas estén en las calles, sino que incluso legal y constitucionalmente puedan hacer
otras funciones civiles que pues eso en ningún país democrático, digamos, pues sería una opción siquiera, ¿no? Y ahorita que platicas de este punto de la garantía a los derechos humanos y el ir con los tratados internacionales, ¿qué consecuencias pueden haber para el Estado mexicano en dado caso que no se siga con estos estándares en materia de derechos humanos o de tratados internacionales? ¿Puede haber una modificación o realmente ahí se puede seguir el tema de lo que dicte la soberanía nacional es lo que se sigue? Pues el tema es que México, o sea, reconoce a los órganos de tratados y reconoce a la Corte Interamericana, está en todos, digamos, en todos los espacios y reconoce también, obviamente, el papel de estos órganos internacionales de derechos humanos. Hay varias sentencias contra el Estado mexicano relacionadas con la militarización, una de ellas que justo tiene que ver con la desaparición de una familia en Chihuahua, que es reciente y que no se ha implementado como debiera. De hecho, en esa sentencia se habla de estos principios que quedaron en el quinto transitorio que creó la Guardia Nacional, en la reforma constitucional que creó la Guardia. Pero desafortunadamente, Jessica, no hay, digamos, una consecuencia concreta o real, porque si bien la sentencia, pues desde que el Estado mexicano reconoce la competencia de la Corte, el Estado mexicano está obligado a acatarla. Si no la acata, digamos, no hay una consecuencia específica. O sea, no es como que vayan a sancionar en concreto a algún servidor público y demás, ¿no? No, es simplemente es que se genera, digamos, esta falta de seguimiento, esta falta de colaboración, este desacato a las sentencias, pero también a los comentarios que han hecho incluso otros órganos de tratados, como ya te decía, por ejemplo, de la ONU, diferentes expertos, expertas de la ONU, que tienen que ver con, por ejemplo, relatores y relatoras contra las ejecuciones extrajudiciales o contra las detenciones arbitrarias y demás que han visitado México, pues ya han advertido sobre estos riesgos. Oye, pues sin duda es un escenario bien complejo porque vincula temas de seguridad nacional, el que realmente hay un alto índice de inseguridad en todo el país, a nivel local, a nivel nacional, en el cual pues, se vincula principalmente con el crimen organizado, con el narcotráfico, con estos delitos como el tráfico de armas, la trata de personas, el secuestro, la extorsión, los homicidios, pero sobre todo que se sigue fortaleciendo de forma lamentable a la impunidad, a la corrupción y a la ineficiencia, en el cual pues sin duda siempre estamos como los países con mayores índices de impunidad y con altas tasas de pobreza, de inseguridad que evidentemente afectan a la sociedad mexicana. Y bueno, ya la última pregunta, querida Marcela, es ¿qué desafíos va a enfrentar ahora el Estado mexicano con el tema de la Guardia Nacional? Me imagino que va a tener que cambiar pues su estrategia de seguridad, el analizar, el no caer en un sistema de militarización y que sobre todo pues haya mayor creación de seguridad porque es un tema de urgente en todo el país. Totalmente, Jessica. Mira, el tema es que ya estamos militarizados y desafortunadamente hay quien quiere como que nos vayamos por esa discusión. Ya existe, la militarización ya existe. Lo que pasaba con la Guardia Nacional haciendo, o que era el ejército, digamos, haciendo tareas de seguridad, pues tiene años sucediendo. Lo único que pasó fue que se puso de forma permanente en la Constitución y eso es peligroso porque más allá que la comandanta suprema en este momento, presidenta Claudia Sheinbaum, sean buenas personas, no sabemos qué va a venir después. O sea, no sabemos quién va a seguir, no sabemos qué nueva comandante de las Fuerzas Armadas siga y no sabemos que con estas tantas atribuciones, tanto poder, tanto dinero que se le han dado a las Fuerzas Armadas que históricamente desde la Guerra Sucia han sido opacas, puede seguir. Entonces, algunas, pues más bien recomendaciones, creo que hay varios informes de organizaciones de la sociedad civil. Desde hace muchos años se ha invitado a los estados, por supuesto a los municipios que también tienen una responsabilidad importante, a que fortalezcan a sus policías civiles y que no pensar que no es solo con la fuerza, con el uso de la fuerza, como se pueden resolver las problemáticas sociales. Esto tiene que ver con un sistema de desigualdades estructurales, tiene que ver con un sistema de justicia
no funciona y que después de la última reforma ya va a estar hasta más. Me preocupa, digamos, que se le quite esa autonomía al sistema de justicia con los ministerios públicos, las fiscalías que no se tocan. O sea, pareciera que o es la policía o la Guardia Nacional y de ahí se va hacia los jueces, cuando el ministerio público o las fiscalías de este país juegan un papel fundamental y que ni siquiera se les ha casi que tocado ni volteado a ver. Entonces, falta fortalecer diferentes instituciones y a la par, pues seguir respetando mecanismos de derechos humanos y fortaleciendo las instituciones para tener la democracia que tanto se ha buscado y que esta transición democrática de México y de los países latinoamericanos en los últimos años, pues parece que vamos más bien en retroceso en lugar de ir avanzando. Pues sin duda es importante puntualizar que se tiene que hacer un uso eficiente de recursos públicos, sobre todo de lo que se da a la Guardia Nacional, el garantizar esta transparencia de estos recursos y la rendición de cuentas. Es correcto. Y sobre pues bueno, perdón, algo rapidísimo, Jessica. Creo que no podría terminar sin decir que el país, pues hay un país de víctimas, de más de 116,000 personas desaparecidas, cuyas colectivos, madres, hermanas, son las que están buscando, así como muchas otras familias que están buscando justicia por sus casos. Creo que son a ellas a quien se les debe sobre todo seguir escuchando y escuchar sus peticiones, pues todo lo que han vivido en los últimos años. Entonces creo que cualquier tipo de proceso de justicia, si llegamos a una justicia transicional, pues tendría que ser de la mano de quienes han sufrido esta violencia en los últimos años. La pluralidad, la inclusión y la tolerancia me parece que siempre van a ser importantes. Pero querida Marcela, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde podemos encontrarte en redes sociales? Muchas gracias, Jessica. Pues sí, claro que sí, en redes sociales estoy como Marce Villalobos. Pueden encontrar en Twitter y bueno, compartir. Hace el último artículo que escribí que tiene que ver con mis estudios doctorales, justo tiene que ver con el nuevo gobierno de Sheinbaum, algunas recomendaciones o ideas que se enfrenta en su gobierno sobre problemáticas de derechos humanos, que se llama México, Sheinbaum to Face Militarization and Human Rights Concerns. Pero bueno, con mucho gusto en redes sociales podemos seguir platicando sobre esto. Bueno, pues yo quiero agradecerte, querida Marce, que hayas colaborado con el Instituto Mexicano de la Radio para exponer este tema tan importante que es de Guardia Nacional, un tema de seguridad, un tema de política pública, de recursos públicos y sobre todo para erradicar el crimen organizado y la corrupción en todos los aspectos. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través del Instituto Mexicano de la Radio. Que tengan un extraordinario día. Adiós. Gracias, Marcela. Muchas gracias. Hasta luego. Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.